El viento helado atravesaba los árboles, silbando con furia y transformando la noche en un escenario sofocante de misterio. Un grupo de 5 compañeros avanzaba con pasos calculados a través de un antiguo sendero cubierto de hierbajos. Todos mantenían la respiración en un ritmo irregular, casi convulsivo, mientras sus linternas iluminaban apenas un par de metros más allá de sus zapatillas embarradas. Nadie confiaba en la calma aparente del lugar, porque las sombras se movían con una extraña cadencia, como si algo vigilara su avance desde siempre. El objetivo estaba claro en la mente de cada uno: cazar a la legendaria bestia que se decía habitaba esos parajes, la misma criatura que muchos confundían con un oso gigantesco, aunque los rumores indicaban que ningún animal ordinario podría provocar aquel terror arraigado en las leyendas y susurros locales. Algunos murmullos del grupo se entrecortaban cuando un crujido rompía la monotonía de la oscuridad. Parecía que las ramas se agitaban solas, sin una brisa que las empujara. A cada paso, el temor se hacía más palpable, como si el suelo supiera que los intrusos estaban allí para perturbar su augusta quietud. Resultaba imposible no mirar de reojo las siluetas erguidas de árboles retorcidos que parecían vigilar sus movimientos con curiosidad malsana. El trayecto ya llevaba horas, pero ninguno se atrevía a sugerir una pausa. La historia contada en susurros sobre aquella bestia gigante resonaba en sus pensamientos. Decían que emergía de su guarida únicamente para sembrar el pánico en quien osara merodear por sus dominios. Las luces de las linternas apenas rebotaban en algunos charcos fangosos que reflejaban una luna pálida, casi siempre oculta tras espesas nubes que se cernían sobre aquel lugar. Uno de los compañeros caminaba adelante, intentando demostrar un coraje que luchaba por encender en su interior. Aún así, los temblores en sus manos lo delataban. Ni la adrenalina ni el fervor de la cacería podían amortiguar la certeza de que algo los espiaba desde algún punto invisible del paisaje. El rumor acerca de una caverna escondida no dejaba de martillearles la mente. Según la tradición local, quien entraba en ella escuchaba un rugido gutural, un sonido primitivo que calaba los huesos, haciendo que el corazón palpitara con tal violencia que el eco se extendía en la oscuridad como una invitación al peligro. El grupo llegó hasta un prado alto, cubierto de hierbas húmedas que se mecían sin ningún viento perceptible. Se rumoreaba que la bestia, cuya apariencia recordaba a la de un oso gigantesco, con garras inusualmente largas y ojos rojos como brasas, había sido vista vagando por aquel prado en noches sin luna. Sin embargo, esa noche la luna estaba oculta tras un velo de nubes densas, incrementando la sensación de asfixia en cada aspiración. El líder dio la señal para avanzar con sigilo, y los demás se esforzaron por contener el sonido de sus pisadas. Pero no importaba cuán silenciosos fueran, el crujir de las hojas parecía multiplicarse, reverberando en la mente de todos. Cada metro recorrido en el prado se convertía en un suplicio. El aire parecía más denso, cargado de un aroma terroso mezclado con algo más, un hedor que insinuaba la presencia de musgo viejo y materia en descomposición. Uno de los compañeros señaló un claro en la distancia, donde se adivinaba la silueta de un árbol caído, enorme, como si hubiera sido arrancado de raíz por una fuerza descomunal. Al acercarse, descubrieron que el tronco tenía marcas profundas en la corteza, arañazos que, a simple vista, no correspondían a ninguna criatura común. Las garras se habían desplazado con tal furia que incluso la madera triturada colgaba en astillas, testigos mudos de la brutalidad de aquel depredador. El silencio se rompió cuando uno del grupo dejó escapar una exhalación temblorosa, y todos sintieron un escalofrío recorriéndoles la espalda. Continuaron avanzando hasta que las linternas iluminaron una extensión de agua estancada, un pequeño río que se había desbordado y que ahora formaba una especie de pantano de aguas turbias. Atravesarlo era inevitable. El líder levantó la mano indicándoles a los demás que mantuvieran los ojos y oídos alertas al más mínimo indicio de movimiento. Metieron los pies y sintieron el agua helada que ascendía hasta los tobillos en medio de un fango resbaladizo, empeñado en atraparlos. El silencio se volvió perturbador cuando un chapoteo lejano quebró la calma. Nadie osó pronunciar palabra, pero bastó un intercambio de miradas para confirmar que el corazón les golpeaba con fuerza,
temiendo que ese chapoteo fuera algo que se acercaba desde la penumbra. Cada paso exigía un esfuerzo para no resbalar y hundirse más. Las linternas resbalaban en el reflejo lúgubre de la superficie, y los contornos de la orilla opuesta tardaron en definirse entre la niebla. Parecía un interminable tramo donde cualquier cosa podía acechar bajo el agua traicionera. Cuando por fin alcanzaron suelo firme del otro lado, sintieron un alivio efímero. El terreno seguía irregular, una maraña de raíces y maleza que susurraba con cada ráfaga tenue de viento. El aire estaba impregnado de un murmullo sordo, quizá era el cantar distante de alguna ave nocturna, pero por la tensión acumulada, se transformaba en un coro siniestro de advertencia. Siguieron avanzando hasta encontrar un sendero lleno de matorrales en los que los mosquitos zumbaban insistentemente. La vegetación parecía cerrarse sobre ellos, silbando con una voz baja que recordaba el siseo de víboras hambrientas. A cada rozón con las hojas, los nervios se crispaban, porque la oscuridad lo engullía todo. Nadie pronunciaba nada alegre ni reconfortante. El objetivo era uno solo: dar caza a la bestia oculta, cazar a ese presunto oso para terminar con la leyenda que había convertido al pueblo más cercano en rehén del pánico durante tanto tiempo. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos resonaba la pregunta: ¿qué pasaría si realmente no se trataba de un oso, sino de algo mucho más siniestro? Al fin, entre la densa arboleda, se adivinó la abertura de una caverna rocosa, flanqueada por matorrales retorcidos y formaciones pétreas que se asemejaban a fauces. La atmósfera cambió drásticamente, un olor más penetrante y húmedo emanaba de su interior. El corazón de cada cazador se retorcía en su pecho mientras se acercaban a la entrada, intentando alumbrar el interior con sus linternas que apenas parecían rasgar la negra espesura que irradiaba la gruta. Notaron rastros de pisadas borrosas, huellas con forma extraña, más amplias que las de cualquier oso normal. Parecían clavadas en el lodo, dirigidas hacia lo más profundo de la caverna, como si la criatura hubiera arrastrado las piernas con un andar pausado y pesado. La oscuridad dentro de la cueva era total, engullendo cualquier haz de luz con un apetito insaciable. Avanzaron en fila, rozando las paredes frías y resbaladizas donde se sentía un temblor, un pulso casi imperceptible en la roca, como si el lugar mismo estuviera vivo. El silencio se tornó denso, opresivo, hasta el momento en que un rugido distante estremeció los tímpanos de todos. Se trataba de un bramido bajo, gutural, cargado de furia, como un alarido antiguo que reclamaba su territorio. Por un instante, dos de los compañeros se miraron con un terror que jamás habían experimentado. El líder instó a avanzar, temiendo que retroceder significara quedar atrapados en un túnel sin salida. Mientras se adentraban en la caverna, las linternas tropezaron con restos de animales dispersos por el suelo, huesos largamente roídos, pelajes secos y descoloridos, señales inequívocas de que allí se saciaba un depredador inclemente. Unas gotas de agua caían del techo al compás de un goteo metálico e incesante, reforzando la impresión de que la naturaleza entera conspiraba para volver aquel lugar aún más tenebroso. Cada gota resonaba como una advertencia, un tic-tac que marcaba el tiempo que les quedaba antes de enfrentarse a aquello que buscaban. De pronto, un olor penetrante, cercano a la pestilencia, saturó el aire. Uno de los compañeros retrocedió alejando la linterna de un rincón donde se percibía un bulto oscuro. La tensión se incrementó cuando la luz descubrió lo que parecía ser parte de un cráneo deforme, con enganches óseos y rastros de sangre seca que manchaban las rocas adyacentes. El silencio se rompió con un gemido involuntario de uno de ellos. Quedaba claro que habían alcanzado un escondite de pesadilla. Y, sin embargo, no se detuvieron. Era la obsesión por cazar aquella bestia, un impulso de adrenalina y terror que los empujaba a saber que se hallaba más allá de esa penumbra. Continuaron su avance, guiados por el rugido intermitente que retumbaba contra las paredes como un latido viviente. Se acercaron a una cavidad más amplia, donde el techo era tan alto que sus linternas no alcanzaban a revelar el final. El eco reverberaba en la inmensidad, acrecentando la plegaria silenciosa de que nada se precipitara sobre ellos desde lo alto.
Entonces ocurrió un gruñido, esta vez muy próximo, casi desgarrando el aire con su fiereza antigua. Las linternas se sacudieron y las manos temblaron sin control. En un rincón de la gruta, parecieron ver dos luces rojas que brillaban en la espesura de la oscuridad, como si unos ojos demoníacos advirtieran su presencia. Las respiraciones se suspendieron en un suspiro de pánico y, después, el caos. Algo grande y bestial emergió de entre la penumbra, desplazándose con agilidad inesperada para un cuerpo tan colosal. El líder gritó con voz quebrada que se reagruparan, pero sus órdenes quedaron ahogadas por un estruendo ensordecedor. Unas garras desgarraron el aire, y el grupo trató de retroceder en desbandada, sin saber hacia dónde correr. El haz de las linternas se tambaleó a lo largo de la caverna, arrojando sombras temblorosas que se retorcían en las paredes como fantasmas en danza macabra. El corazón de cada uno golpeaba con tal fuerza que parecía al borde de estallar. Los rugidos se multiplicaron, resonando bajo la bóveda de piedra, mientras el grupo se dispersaba en busca de una salida que la penumbra se negaba a mostrar. Uno de ellos tropezó con un saliente rocoso y rodó por el suelo, soltando un grito angustiado. Otro lanzó un alarido de advertencia que se perdió en el estruendo. La criatura se movía con una ferocidad que se sentía a cada paso, un estrépito poderoso que crujía las piedras bajo sus pisotones. Ni las linternas ni la valentía inicial lograban ya contener la desesperación. No había un plan, ni un sendero claro. Solo los lamentos y la sacudida incesante de la bestia, que parecía cercarlos con astucia. Llegados a ese punto, cazarla dejó de ser la meta, ahora lo único que importaba era sobrevivir. El líder, aún agitado, trató de alzar la voz para llamar a sus compañeros dispersos. Un terror primitivo se reflejaba en sus ojos cuando un nuevo estruendo sacudió la caverna. La luz de la linterna captó un fugaz destello, un pelaje oscuro, garras largas y una mandíbula que se abría con un bramido escalofriante. La bestia alzó toda su envergadura y arremetió con furia. Los gritos se mezclaron con el retumbar de piedras sueltas que caían del techo, arrancadas por el forcejeo. En la confusión, alguien intentó buscar la salida por donde habían entrado, pero las sombras danzantes y el temblor de la cueva hacía imposible ubicar el camino correcto. El rugido final fue tan cercano que el mero estremecimiento de ese sonido provocó que el eco regresara y golpeara los oídos con una fuerza descomunal. El terror alcanzó su cúspide. Hubo un instante en que algunos volvieron la mirada y vieron ese par de ojos encendidos, inmensos, llenos de un odio ancestral, y comprendieron que no había retorno. Sin lugar a dudas, la historia no iba a terminar en una victoria heroica. El aire se llenó de polvo y del aliento ronco de la bestia que bramaba su amenaza inquebrantable. La cueva se tragó los últimos gritos, sofocando las linternas caídas en la oscuridad. Ninguna chispa de esperanza quedó flotando en ese abismo subterráneo. Solo persistió un silencio absoluto, roto en ocasiones por un chapoteo distante dentro de las profundidades de la caverna, como si la bestia arrastrara sus garras en busca de algún otro invasor que pudiera atreverse a interrumpir su reinado de sombras. Afuera, el paisaje del bosque seguía cubierto de niebla, y el prado continuaba meciéndose bajo un viento gélido, ignorando el drama que había ocurrido en los recovecos más tétricos de aquella roca antigua. No hubo final alentador ni reflexión consoladora. La bestia, más que un simple oso, había hecho honor a las leyendas y cumplido la predicción de quienes advirtieron que nadie volvería de la cacería con vida. Y así, sin luz ni escape posible, todo quedó sumido en el terror que retumba y se expande, eterno, bajo la superficie. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.